Les damos la bienvenida a una nueva edición de este Foro Visión SEO, en el que hoy el tema es cómo se desarrolla un líder corporativo. Y empezamos ya a saludar a la gente que se está conectando, que nos recibimos mensajes. Está Ignacio Suárez, Santi Maldonado, aparece también Leandro. Bueno, algunas personas que ya se han conectado y a través del chat nos están enviando sus saludos. Queremos decirte que durante la emisión de este Foro Visión SEO nos puedes dejar tus comentarios en el chat, que los vemos directamente y los podemos compartir aquí al aire. Esos pueden ser comentarios o pueden ser preguntas. Quiero saludar a Iñaki Ortega, profesor de UNIR, también co-conductor de este espacio. Bienvenido, Iñaki, ¿cómo estás? Fenómeno, Jorge. Un placer tenerte como siempre. De verte de nuevo y ver a los colegas que nos acompañan. Bueno, hoy tenemos, como dijimos, Iñaki, vamos a hablar de cómo se desarrolla un líder corporativo y tenemos una invitada especial, porque no solamente vamos a hablar de lo que tantas veces hablamos aquí, hablamos de los directivos, de dirigir una empresa, pero ¿qué pasa cuando hablamos de la cultura, ¿no? De la cultura dentro de una empresa, ¿no? de eso que va más allá de solamente mirar los números, los resultados, los objetivos, sino también qué cultura hay detrás, qué propósito tiene una empresa. Así que hoy realmente va a estar muy, muy interesante el foro que tenemos. Cuando explicamos la cultura en el MBA de la UNIR, ponemos el ejemplo de que la cultura es la personalidad de la empresa. Esa personalidad, esos rasgos que definen una compañía. Y para explicarnos esa cultura hemos elegido pues una compañía con una fuerte personalidad, con un fuerte arraigo, con un legado potente allá donde va, que es Mapfre, que es una empresa que nace en el mundo rural de España y está presente hoy en todo el mundo con una huella tremenda, especialmente en el continente americano. Lo vamos a hacer de la mano de una directiva que es líder, porque si no, no podría enseñar liderazgo a sus colegas si ella no lo es. Y bueno, vamos a presentar a nuestra invitada. Está hoy con nosotros Elvira Arango. Ella es directora corporativa de liderazgo y cultura de, como dijo recién Iñaki, de Mapfre. Tiene más de 30 años de trayectoria profesional. Ha trabajado en áreas como recursos humanos, en estrategia y comunicación. Ha trabajado también haciendo consultoría en sectores como el de salud, ingeniería, industria y servicios financieros. Pero desde hace ya 26 años se desempeña en la empresa Mapfre, donde lidera proyectos de transformación en una empresa, como decía recién Iñaki, con presencia en más de 30 países. Ha sido responsable de las políticas de talento, selección y desempeño y hoy desempeña el rol de Chief Learning Officer, impulsando un tema interesantísimo para hablar, Iñaki, impulsando la universidad corporativa del grupo, es decir, lo que es la formación y el entrenamiento de los líderes que prepara Mapfre para su futuro. Así es, damos la bienvenida a Elvira Arango, que ha tenido todas las responsabilidades que has contado. Efectivamente, has tenido la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con learning, con formación. Has tenido la responsabilidad y montaste la universidad corporativa, pero también pasaste por la Fundación Mapfre. Has tenido también altas responsabilidades en todo lo que tiene que ver con las personas y ahora tu dedicación principal es el liderazgo y la cultura. Elvira, muchos cambios, pero siempre con el rojo de Mapfre acompañándote en los últimos años. ¿Le contamos a la audiencia qué es Mapfre y qué significan las siglas de Mapfre? Estupendo, Iñaki. Pues gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias en nombre de Mapfre y gracias en el mío propio, estar aquí con todos vosotros y compartir cómo hacemos las cosas y cómo las ejecutamos, pues es siempre un placer, ¿no? Un placer colaborar con la UNIR y un placer colaborar con la universidad en general y con el mundo de la educación. Muy bien. Cuéntales a la audiencia
qué significa MAFRE, porque no todo el mundo lo sabe. De hecho, sería una buena pregunta para el chat saber ese acrónimo de MAFRE, qué significa, y el color rojo sí, porque acompaña a la aseguradora española líder globalmente desde sus orígenes. ¿Qué significa MAFRE? MAFRE significa Mutua Agropecuaria de Propietarios de Fincas Rústicas de España. Y es una compañía que nace en el año 33 con un claro propósito de cuidar los riesgos, de cubrir los riesgos de los agricultores en el campo. Éramos una compañía pequeña, una aseguradora española. Empezamos a desarrollar la actividad en zonas rurales y hoy en día pues somos una empresa global, presente en más de 25 países, con más de 30.000 empleados, 80.000 colaboradores, distintas líneas de negocio. Colaboramos con más de 150.000 proveedores. El proveedor es muy importante para MAFRE, ya sea un proveedor de grúas o un proveedor tecnológico, y damos servicio a casi 32 millones de clientes. Normalmente se nos conoce como esa empresa de seguros de autos, de seguros de hogar, pero somos también seguros de salud, seguros de empresa, y todos los seguros que hoy en día demanda la sociedad. Porque si hay algo que yo creo que caracteriza a MAFRE es la capacidad de adaptarnos y la capacidad para responder al cliente en función de las necesidades que ha ido teniendo. ¿Y cómo se pasa, Jorge, de estar en un pequeño pueblo, de una parte de España donde hay poca población, muy despoblada, a estar en los neones de las principales capitales del mundo? Claro, o sea, parece que no es sencillo y que incluso puede generar un choque cultural. ¿Se puede tener la misma cultura naciendo en esa parte despoblada de un país a estar en las grandes ciudades del mundo? Pues mira, como habéis comentado al principio, la cultura es la esencia de una empresa y la cultura es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Es lo que nos define. Lo que nos define aquí o en Panamá o en Brasil o en Malta o en cualquier país en los que estamos, ¿no? La expansión de MAFRE ha sido una clara estrategia de estar por y para el cliente y sobre todo muy pegada a nuestro origen, que es querer devolver a la sociedad parte de los beneficios que la sociedad nos genera y querer estar ahí ayudando y acompañando a nuestros clientes para darles tranquilidad en su vida, en su salud, en sus ahorros, en la educación o en cualquier ámbito en el que nos pudieran necesitar. Nosotros comenzamos expandiéndonos en países de América Latina y esa expansión posteriormente pues, se fue a Asia, Europa, Estados Unidos y siempre con una clara vocación social y con un claro sentido de propósito, porque volviendo a la cultura de una empresa, que son esas conductas que todos tenemos, es lo que hace que una empresa te enamore, lo que hace que una empresa te atrape y quieras quedarte en ella o marcharte. Por lo tanto, el alineamiento entre cada colaborador o empleado de MAFRE con esa cultura corporativa o de nuestro grupo es fundamental. Y por eso, pues, uno de los pilares de la estrategia reciente de MAFRE ha sido poner en marcha un plan de refuerzo de la cultura, no para reforzar, por un lado, todo lo bueno que nos ha traído hasta aquí, pero también para hacerlo evolucionar, crecer y ayudar a MAFRE en la transformación, porque quedarnos como estamos no es una opción. ¿Se puede tener la misma cultura una compañía que está presente en Boston o en Malta o en Alemania y al mismo tiempo en muchos de los colegas que nos están siguiendo, ¿verdad? En Argentina, en Colombia, en Chile, en Perú? ¿No hay que adaptar la cultura a cada territorio? La cultura y el propósito es algo incuestionable. La cultura representa las raíces, es como si hacemos una similitud, son las raíces de un árbol, ¿no? Es lo que nos diferencia, son esas creencias, son esos valores que nos han acompañado desde nuestro origen, incluso desde antes que se escribieran, porque MAFRE escribió su primer código de gobierno corporativo después del año 2000. Nosotros tenemos una clara visión, la visión es
tu aseguradora de confianza. La palabra confianza es lo que mueve las relaciones de las personas, y la confianza la construimos entre todos cada día, pero en un segundo la podemos perder. Por lo tanto, hay que preservarla, hay que cuidarla. En segundo lugar, nuestro claro sentido de propósito, que es cuidar lo que de verdad importa a las personas, importa a todos los grupos de interés, importa al cliente, importa al empleado, importa a un agente, a un delegado, a un proveedor, e importa a la sociedad. Y si estamos cuidando lo que de verdad importa a todos estos grupos de interés, pues estaremos cuidando de Mapfre y por tanto también del accionista. Y en tercer lugar, contamos con unos sólidos valores, que son 5. Nuestra solvencia, cuando hablamos de solvencia, es solvencia técnica, solvencia financiera, solvencia intelectual, solvencia tecnológica y solvencia de conocimiento. El segundo es la ética y la integridad. Yo siempre lo defino de una manera muy sencilla, y es que si no tienes claros principios éticos, no vengas a trabajar a Mapfre, porque no te va a ir bien. El tercer valor es la vocación de servicio desde que nacimos, desde que empezamos en el campo. El cuarto tiene que ver con la innovación, y el quinto tiene que ver con el compromiso de un equipo multicultural y diverso, el gran respeto por la multiculturalidad y la diversidad que representa este grupo. Por tanto, esos pilares de la cultura son para todas las geografías en las que estamos. Y lo que estamos intentando ahora en este plan que estamos es conectar lo que mueve a cada persona en su día a día con el propósito de la empresa, porque si no vemos ese alineamiento es que algo puede estar fallando. Y sobre todo identificar qué barreras podemos tener que hacen que un empleado o un colaborador se desenamore de esta empresa, y poder establecer planes de acción que nos ayuden, pues, a mitigar el impacto que puedan tener estas barreras, ¿no? En este plan de cultura, que nos interesa mucho, ¿verdad, Jorge? Sí, claro. Quería preguntar, salvo que tú me digas lo contrario, el papel que juegan los líderes. Porque la cultura no es una cuestión que llega de arriba a abajo, pero los líderes desde arriba tienen que impulsarlo. Explícanos bien, para que podamos trasladarlo a otras industrias, ¿cuál es el papel del líder en la cultura para que no acabe siendo algo impuesto, sino que fluya? Si queréis o si me permitís, os pongo un poco de contexto sobre el modelo de liderazgo que tenemos para aterrizarlo en la cultura. Nosotros, el liderazgo siempre se ha trabajado mucho en Mapfre, y no hablo de un programa de formación, hablo de entender ese líder Mapfre que necesitamos y queremos tener. Y hace algo más de 3 años definimos un modelo que invitaba al líder a ofrecer su mejor versión. Un modelo en el cual el líder le invitábamos a estar muy pendiente de qué estaba pasando en el entorno, conectarse con el entorno, de conocer mejor Mapfre en nuestra propia empresa, nuestra estrategia, nuestras políticas, de conocerse mejor a sí mismo, porque si no sabes gestionarte a ti mismo, pues es difícil que gestiones a otros, y de que se centrara también en su equipo. Después de 2 años, ese modelo ha ido evolucionando y hemos definido unas líneas de actuación para todos los líderes que se centran en 3 pilares. Primero, un líder tiene que tener visión estratégica, ver más allá y convertir cambios en oportunidades. En segundo lugar, un líder debe poner foco en resultados, priorizando y ejecutando. Y en tercer lugar, un líder tiene que centrarse en las personas. Y en las personas es ofrecerles un entorno de bienestar, un entorno de autonomía y un entorno de desarrollo. Pero con eso no era suficiente, porque la balanza está coja si ese líder no es referente en valores. Y es por eso por lo que estamos acompañando a todos, a nuestros 5.000 líderes, de nuestros 31.000 empleados, 5.000 ocupan puestos de responsabilidad, y les estamos acompañando en un viaje que está muy ligado al propósito y a los valores de la empresa, y a que ese líder se le siga. En Mapfre siempre decimos que a un líder no se le sigue solo por sus logros, por sus resultados, por su conocimiento, que también, sino porque es una persona referente, es una persona ejemplar y es una persona de valores. Si no, las personas no te siguen.
algo estaba cojo, ¿no? Y en ese plan estamos en estos momentos. Elvira, has hecho mucho hincapié en los valores, ¿no? Mucho. Y precisamente Santi Maldonado nos pregunta a través del chat, porque hemos compartido los 5 valores para que los tuvieran las personas que están conectadas. Nos hablaste de solvencia, de ética, vocación de servicio, de innovación y de multiculturalidad, ¿no? Pregunta Santi Maldonado, ¿cuál es el valor más importante para que todo funcione en Mapfre? ¿Tiene que haber alguno que tenga una mayor prioridad? Yo diría que no. Yo diría que son los 5. De hecho, ha habido varias revisiones y actualizaciones de nuestra visión. Nuestra misión fue sustituida por un claro propósito, cuidamos lo que te importa, hace 4 años, pero ese propósito que ocupaba las paredes y ocupa las paredes de todos los edificios de Mapfre en casi 30 países, no lo habíamos bajado a comportamientos como lo estamos haciendo ahora. Y ahora estamos compartiendo con 30.000 personas qué significa cuidar al cliente, qué significa cuidar al compañero y qué significa cuidar a la sociedad. Pero por responder a tu pregunta, yo diría que los valores son complementarios, son de distinta naturaleza, pero los 5 son igual de importantes. O sea, la vocación de servicio es el corazón de Mapfre. Nacimos porque queríamos acompañar al cliente, pero lo queremos hacer con solvencia y, por supuesto, con ética y, por supuesto, innovando para darle la mejor solución. Y, como no puede ser de otra manera, respetando la multiculturalidad y la diversidad, que es una realidad hoy en Mapfre. Te tengo que preguntar, para seguir con los valores, Sí. ¿qué valores personales tuyos, ¿sí? Son los que han impulsado tu carrera y cómo compaginaste esos valores también con los valores de la empresa? Yo creo que los valores de una persona van más allá de la empresa. O sea, mis valores están en mí, en mi familia, en mi entorno y en mi empresa, y no son diferentes. No concibo verlos de manera separada. No sé si tu pregunta se refiere a valores o se refiere a constantes en mi vida, ¿no? Que tienen quizás más que ver con el cómo, con cómo hacemos o cómo en este caso he hecho las cosas, ¿no? Yo creo que si algo me ha acompañado siempre en mi vida ha sido la inquietud por aprender, por ir más allá de lo esperado, la constancia, el esfuerzo. Sin esfuerzo no hay resultados, y poner a las personas en el centro, y el respeto. El respeto es la base de cualquier relación. Te podría decir muchas cosas, pero es que no puedo no hablarte de ética, no puedo no hablarte de integridad, no puedo no hablarte de servicio. O sea, está todo relacionado. Elvira Arango tiene la responsabilidad global ahora en Mapfre de la cultura, del liderazgo, de lo que estamos hablando. Y quienes nos escuchan, algunos de ellos pues han cursado y cursan el MBA de la UNIR, hay cuestiones que les resultarán les sonará mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque en un plan de negocio hay una parte muy importante, que es el propósito, que es, por supuesto, la visión, la misión, los valores, esa cultura, ese liderazgo, pero al mismo tiempo en un plan de negocio existe un plan de marketing, y en el plan de marketing hay eslóganes, y algunos de los eslóganes de Mapfre que nos has trasladado, tu aseguradora de confianza, cuidamos lo que te importa, los hemos escuchado en la publicidad. Y lo magnífico de la estrategia que te toca liderar es que se ha unido el marketing y la cultura, ¿no? Es decir, que va coincidente, que muchas compañías cuentan una cosa para vender y son realmente otras, pero los eslóganes coinciden, y además los eslóganes también es una forma magnífica desde el principio de los tiempos de las empresas para instaurar cultura. Hablemos de otra cosa que también tiene mucho que ver con la cultura, que es los fundadores, los presidentes, los autores fundacionales de las compañías. ¿Cómo inspira a Elvira Arango en el plan de cultura y liderazgo la labor de los diferentes presidentes, de los fundadores de la compañía, a pesar de que ya hayan pasado muchos años
y parece que se puede olvidar a anteriores presidentes. Yo creo que no. Pero intentando responder a tu pregunta, yo he tenido la suerte de trabajar con 3 de los 3 últimos presidentes, al creador y fundador del sistema MAFRE, Ignacio Hernando Larramendi. No le conocí directamente, pero sí puedo decir, puedo hacer destacar unas líneas de cada uno, ¿no? Porque a mí particularmente todos me han inspirado y creo que todos han dejado y dejan una profunda huella. Ignacio Larramendi era un hombre tremendamente con un olfato especial para el negocio, un sabio inspector de seguros retirado del Estado y una persona con una capacidad para ver la importante de la labor social del seguro y el impacto que quería tener en la sociedad y cómo hacer crecer a una Mafre y levantarla de una crisis como él hizo en los años 50 y ponerla en las primeras posiciones de nuevo en el mercado español y que luego fuera o somos la primera aseguradora española con presencia en más de 30 países. Y destacaría de él la cercanía y la humildad. Luego, el sucesor de Ignacio fue Julio Castello. Julio Castello impulsó muchísimo el gobierno corporativo, reforzó institucionalmente al seguro. Bajo su presidencia, Mafre fue tremendamente reconocida a nivel internacional y él fue el impulsor del Código del Buen Gobierno. El sucesor de Castello fue Martínez, José Manuel Martínez, que fue el impulsor de la creación de Corporación Mafre, de la salida de Mafre a bolsa y de la fuerte expansión internacional de Mafre, no solo en Latinoamérica, sino también en países como Estados Unidos y Asia. Y en los últimos 12 años contamos con la presidencia de Antonio Huertas, que yo diría que es el verdadero artífice de la transformación de Mafre y es una persona que nos lleva con un rumbo muy claro hacia el futuro, hacia la transformación y hacia lo que somos en la actualidad y lo que seremos a futuro, después de más de 90 años. Cuando hablas de justamente de los líderes de la empresa, tenemos una pregunta que nos hace Daisy Pardo López desde Colombia, ¿no? Y ella dice, ¿cómo puede un líder corporativo inspirar compromiso y sentido de pertenencia en equipos que muchas veces cumplen con lo básico, que no conectan emocionalmente con la misión ni identifican necesidades más allá de sus funciones? Se ve que no está muy contenta con lo que pasa en su empresa. Sí, precisamente, es muy buena la pregunta porque precisamente ese es el origen de este plan de reactivación de la cultura que hemos puesto en marcha, porque aunque los que hemos tenido la suerte o la oportunidad de trabajar en esta empresa durante más de 25 años, pues llevamos el rojo en las venas. Y hemos tenido la suerte de vivir en muchas etapas y de sentirnos Mafre sin cuestionarlo en ningún momento. Y el compromiso bidireccional entre lo que Mafre a mí me da o lo que yo doy a Mafre, en mi caso concreto, intento que sea un compromiso equilibrado, bidireccional. Pero en todos los casos no es así porque quizás no han tenido la oportunidad de vivir algunas cosas o de sentirlas, ¿no? Un empleado siente y eso le hace quedarse o no quedarse. Y hay determinadas, lo comentaba al principio, hay determinadas barreras culturales que hacen que un empleado o un colaborador no se enganche tanto a una empresa. Por ejemplo, los procesos de movilidad, los procesos de promoción, la transparencia y el gobierno en la gestión de personas. Pues si tú no estás en un área de gestión de personas, yo sé lo bien que se hacen las cosas, lo sé y lo digo, y conozco el rigor en cada proceso, pero todo el mundo no lo conoce, por lo tanto puede llegar a dudar. Esa es una barrera. Otra barrera, pues si somos una empresa que trabaja en silos por el impacto que pueda tener la cultura jerárquica, pues eso redunda en una falta de agilidad en la toma de decisiones o en que no haya foco de priorización, y eso hay empleados que les provoca cierto desenganche. O el liderazgo de los jefes. Muchas veces los empleados se van de los jefes, no de las compañías. Entonces, ante esas barreras tenemos la oportunidad de establecer, primero escuchar la voz del empleado y saber qué está pasando, y en segundo lugar establecer planes que ayuden a mejorar esa situación para que todos los empleados puedan entender por qué tenemos este propósito
y cómo aterrizarlo en nuestro día a día con comportamientos que necesitamos y queremos reforzar, reconocer y premiar. Hay una palabra que a mí me encanta, que es reconocer, que se escribe igual al derecho y al revés, y no reconocemos, no hay cultura de reconocimiento. En Estados Unidos hay un día que es el Appreciation Day, el 7 de marzo, donde se reconocen conductas ejemplares. Pero necesitamos tener un día para reconocer. Que conste que estoy escribiendo la palabra reconocer para comprobar que se dice igual del derecho que del revés. Vamos a cambiar de tercio. Venga. Y vamos a hablar de los jóvenes. Muchos nos escuchan. Los jóvenes quieren trabajar. Nosotros, entre ellos, Iñaki. Nosotros somos viejóvenes, que dicen ahora, este palabra nuevo de que ya cumplimos años, pero nos seguimos sintiendo jóvenes, Jorge. Los jóvenes quieren trabajar, los líderes quieren jóvenes. Parece que esto permite alinear. Al mismo tiempo, los jóvenes no quieren trabajar en las empresas de siempre y los líderes se quejan de que los jóvenes no trabajan como esperan. ¿Con qué nos quedamos? ¿Y cómo gestionáis esa parte de atraer talento en Mapfre? Yo creo que la diversidad es una realidad en Mapfre, diversidad generacional, diversidad cultural, diversidad de género. Y la diversidad generacional llevamos trabajándola durante muchos años con una clara política de refuerzo y hemos conseguido precisamente el respeto y la riqueza que hay, que en un área pueda haber un responsable de área que es un perfil junior y un miembro del equipo de ese responsable de área que es un perfil senior, un perfil pues con más de 50 años, con un conocimiento y una experiencia destacado. Ambos se complementan, pero lo hemos trabajado con planes de sensibilización y con planes de mentoring cruzado, mentoring tradicional, donde un empleado o responsable senior enseña o acompaña a un junior y a la inversa. Un junior enseña y acompaña a un senior, ¿no? Es cierto que a nivel de atracción de talento, los jóvenes buscan ahora otras cosas. Y nosotros contamos con unos perfiles estratégicos pues, que tienen que ver con la inteligencia artificial, los datos, la ciberseguridad, la venta digital. Y para esos perfiles específicos les ofrecemos una propuesta de valor específica, unos proyectos retadores diferentes, movilidad por proyecto, participación en proyectos internacionales y una propuesta específica para acompañarles, fidelizarles, guiarles y orientarles. Pero desde luego lo que sí hoy es una realidad en Mapfre es el respeto por esas generaciones que conviven en una misma área y además contamos con un plan que se llama Aging para acompañar al talento senior y poder aprovechar todo el potencial que tiene. Eso es una realidad. Las barreras han desaparecido en muchos mercados, en muchas industrias. El seguro, las finanzas, era uno de los sectores que tenía barreras de entrada muy potentes, pero nuevos operadores, nuevos servicios, nuevas geografías, nuevos productos, hace que no hay barrera que aguante eso. ¿Esta realidad ha impactado en Mapfre siendo una empresa que cabalga entre dos siglos? Pues te diría que sí, como en todas las empresas, pero se ha definido una clara estrategia para adaptarnos a lo que cada cliente y cada geografía está demandando, ¿no? A nivel de productos, pues nosotros teníamos unos productos pues, agrarios, de automóviles, de hogar, de empresas, y hemos ido diversificando y hemos ido ampliando esa oferta en función de las demandas del cliente y de las geografías. Y ha habido una constante siempre que ha sido escuchar al cliente con un claro enfoque a la hiperpersonalización, a conocer qué es lo que le importa, a conocer con datos de calidad qué es lo que le mueve, cómo podemos ayudarle, cómo ofrecer más agilidad en la respuesta. Hemos definido una estrategia que le hemos llamado visión transversal de la transformación para llegar a esos casi 32 millones de clientes
Y lo que sí tenemos claro es que transformarse es, para una empresa, la capacidad de adaptarse a distintas geografías, a distintos mercados, con mayores o menores barreras, pero es la única vía. Y hay varias palancas que subyacen en esta estrategia. Una es la hiperpersonalización del cliente, otra es la digitalización de los procesos, otra es el uso de la inteligencia artificial, que sí o sí está con nosotros, con un uso responsable y ético. Otro es la calidad de los datos, otra es el talento que necesitamos para responder a determinadas demandas y otra es responder con agilidad. Y alrededor de todo esto está la innovación. Y sin innovación, pues no podremos responder a esta demanda, ¿no? ¿Y qué hay de la conocida como innovación social? Si hablamos de la innovación como la novedad que aporta valor, la innovación social también es muy importante en Mapfre, en cualquier compañía que se precie de querer ser útil y de querer sobrevivir en el tiempo. ¿Cómo entendéis la innovación social en Mapfre? ¿Cómo la entiendes tú, Elvira Arango? Pues la innovación social, y ahí os voy a hablar del corazón de Mapfre, que es nuestra fundación, ¿no? La Fundación Mapfre cuenta con una iniciativa especial precisamente para poder ayudar y devolver a la sociedad parte de los beneficios que la sociedad nos genera, y puso en marcha hace unos años una iniciativa muy bonita que premiaba y potenciaba y reforzaba que hubiera ideas de jóvenes que ayudaran a mejorar la sociedad y ayudaran a mejorar la calidad de vida de las personas. Ideas que tuvieran que ver con la salud, que tuvieran que ver con la movilidad o con otra serie de aspectos, ¿no? Y anualmente se convocan unos premios sociales de innovación que premian ideas, pues en todos los países participan. Pues, por ejemplo, cómo hacer que un invidente esté en una parada de autobús y sepa a través de un código hacia dónde tiene o puede ir. Eso es una realidad hoy en día en Nueva York y en otros países. O cómo detectar con inteligencia artificial el riesgo de que un niño vaya en una sillita en movilidad y pueda haber riesgo de colisión o de accidente. Y esas ideas que premiamos, le damos una dotación económica y además les acompañamos con mentorización y consultoría estratégica para que esas ideas se conviertan en soluciones para ayudar a tener mejor y mayor calidad de vida en la sociedad. Esa es la innovación social. Luego está la innovación propia que cualquier empresa tiene que sí o sí desarrollar porque forma parte, es una palanca estratégica. Elvira, estamos en una universidad y obviamente nos interesa mucho hablar de formación. Hay una frase que se atribuye a Henry Ford, que en realidad no la dijo Henry Ford, o por lo menos no se sabe que la haya dicho, pero como suelen surgir esos mitos, que dice que solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, no formarlos y que se queden, ¿no? Tú, como Chief Learning Officer, fuiste la que llevó adelante e impulsó esta universidad corporativa de Mapfre. Háblanos un poco de ese rol, ¿no? De formar a esa gente que está dentro, que además es formar a los líderes que van tomando la posta, ¿no? A medida que se producen los cambios y la evolución propia en una empresa. Yo creo que, siempre lo he dicho, la formación no es un gasto, la formación es una inversión. Y si no invertimos en formación y en conocimiento, yo creo que fracasaremos, ¿no? En Mapfre, antes de que existieran planes estratégicos como los que hay ahora, había un pilar, que era la formación interna, el conocimiento técnico. El conocimiento técnico, la cultura, antes de que se hablara de planes de cultura, como se habla ahora. Y, por supuesto, el tercer pilar, que son habilidades y skills necesarias, ¿no? para avanzar. Pero realmente, ¿me puedes reformular la pregunta sobre...? A ver, ¿qué papel juega dentro de Mapfre hoy ese proceso de aprendizaje continuo que tienen
los profesionales. Es clave. O sea, sin él, el aprendizaje y la formación es un must. Sin conocimiento no hay avance, sin conocimiento no hay transformación, sin conocimiento no hay inquietud por ir más allá de lo esperado. O sea, a los profesionales se les diferencia por su saber y por su saber hacer. Pero fue difícil hacer que líderes consagrados dentro de la compañía tengan la humildad suficiente para querer aprender. Digamos que nos interesa mucho como universidad, porque nuestros alumnos y alumnas son de todas las edades y nosotros lo tenemos claro. Y los que damos clases sabemos que no hay una barrera de edad, porque hay todas las generaciones. Pero muchas veces nos encontramos que en muchas compañías, a partir de una edad, lo que se quiere es dar clases, no recibirla. ¿Fue duro vencer la soberbia del directivo para que fuese humilde a la hora de recibir clases? Yo creo que en todas las compañías te puedes encontrar algún caso excepcionalmente así, pero creo que cada vez más, y en el caso de los líderes de Mapfre, hay una gran reciprocidad entre dar y recibir. O sea, yo vengo ahora mismo, antes de llegar aquí, Iñaki lo sabe, vengo de un ciclo de webinars que montamos para nuestro Top 150 y teníamos a más de 100 líderes del mundo conectados y uno de los líderes era el que compartía el conocimiento, ¿no? Y hay verdadera inquietud por aprender y por compartir. Yo creo que las cosas han cambiado en ese sentido y encontramos una gran colaboración. Y desde luego el conocimiento en Mapfre es un verdadero pilar del avance y de la transformación. Vamos a la parte más personal, porque nos interesa también Mapfre, pero mucho Elvira Arango, los líderes, porque es en quien nos inspiramos y los alumnos de la UNIR se inspiran en personas, también en organizaciones, pero en personas. Nos interesa Elvira. Elvira, ¿cómo han sido los cambios en tu vida? Porque Jorge ha explicado tu biografía y casi nos perdíamos porque teníamos que ir tomando nota de los sitios que has estado. Y además en consultoría en muchas industrias y varios roles en Mapfre. ¿Cómo has asumido esos cambios? Pues haciendo un poquito de historia, tuve la suerte de poder empezar en el mundo de la consultoría, porque eso me permitió conocer distintos sectores de actividad y distintas culturas. Y ahí descubrí que cada empresa tiene un alma distinta, que es lo que hace que esa empresa te atrape o no te atrape, ¿no? Trabajar en el ámbito financiero, en el ámbito asegurador, vivir fusiones, adquisiciones cada semana con un cliente distinto, con un proyecto distinto, algunos eran de naturaleza organizativa, otros de desarrollo de talento. Ahí viví, pasé muchas horas en aula, fue mi verdadera escuela en el mundo de la formación. Y cuando pasaron unos años que ya descubrí que necesitaba nuevos retos, lo que quería era no pasar de un proyecto a otro, de un cliente a otro, sino vivirlo en el mío propio, ¿no? Y que ese proyecto fuera continuo. Y ahí tuve la oportunidad de entrar en Mapfre y han pasado 25 años. Y en estos 25 años, pues sí, he ocupado distintos puestos, fui responsable de una de las fundaciones del grupo y eso me permitió conocer mucho el mundo del seguro. Tuve la oportunidad de crear y montar un área de desarrollo a nivel global con políticas de selección, de desempeño, luego la universidad corporativa y reorganizar la formación de Mapfre en el mundo. Y la última etapa, la cultura, el liderazgo y todas las relaciones con el mundo universitario. Somos una empresa que colabora con la UNIR. Si ha habido una constante, por responder a tu pregunta, Iñaki, que me ha acompañado en todos estos años, ha sido mi deseo siempre de aprender, de superarme, de no tirar nunca la toalla y el esfuerzo. Hablas de una trayectoria repleta de éxitos, pero a veces hay fracasos. ¿Cómo se gestiona el fracaso? ¿Cómo podemos aprender de tus fracasos, si los has tenido, todos los hemos tenido, para que se conviertan en éxitos a futuro? Pues mira, los éxitos, empiezo por lo positivo, que es otra de las cosas que quería destacar, porque me considero una persona tremendamente positiva
y eso me ha ayudado en momentos difíciles. Los éxitos hay que celebrarlos, reconocer a los equipos y siempre analizar cómo podía ese proyecto haber sido mejor, ¿no? Y los fracasos son oportunidades para aprender. Cuando eres una persona con una sana ambición, pero con el deseo de que las cosas se hagan bien, pues lógicamente somos humanos. Pues un fracaso te da rabia, ¿no? Te frustra, pero yo creo que hay que pararse a pensar cómo lo podíamos haber hecho mejor y eso siempre es una fuente para aprender, siempre, con valentía. Elvira, bueno, ya que estamos en citas anónimas, que no sabemos sus autores, hay una que dice, lee poco y serás como muchos, lee mucho y serás como pocos. ¿Qué libro le recomendarías a nuestros usuarios? Un libro que te haya inspirado, que te haya servido y que valores mucho. Pues mira, yo leo mucho por mi profesión, pero recientemente he leído un libro, uno lo estoy leyendo ahora y otro lo acabé hace un mes. Son dos libros que están centrados en la experiencia vital de dos personas. Uno es Chain the Chip, de Paco Soler, que precisamente cuenta experiencias que ha tenido en su vida para reinventarse, se basa en la reinvención. Y siempre que leo un libro de alguien que conozco, pues imagino su vida y eso me inspira, ¿no? Ese libro además es un libro práctico, es un libro que lo puedes aplicar a tu día a día. Y luego estoy leyendo ahora otro que no lo he acabado, reciente, se presentó hace 15 días, de María José Sánchez Yago, que se llama Liderazgo Básico. ¿Y por qué me gusta? Me gusta hasta el título, porque las cosas sencillas y con foco siempre tienen más impacto que las cosas complicadas, ¿no? Entonces es un libro también muy inspirador y basado en la experiencia práctica de la autora, y creo que nos puede ayudar. Pero estoy en la mitad del libro. Y esos son recientes, estoy hablando de 3 meses para acá. Hablando de inspiración, y a nosotros nos interesa mucho siempre preguntar ¿qué personas te han inspirado? ¿Quién te ha ayudado a lo largo de tu carrera? ¿En quién te has mirado, ¿no? Porque esto no es una carrera en solitario. Las carreras exitosas empresariales, profesionales siempre son de equipo. ¿En quién te has inspirado? ¿Quién te ha ayudado? Pues yo diría que me han inspirado muchas personas y siempre intento ver el lado bueno de las cosas y de las personas que he tenido como responsables, ¿no? Como líderes, como jefes, ¿no? Y de todos me llevo algo. De uno me llevo su pasión por el rigor y los resultados, de otro me llevo la empatía y la cercanía y el lado humano, de otro me llevo que todo lo que haga tiene que ayudar al negocio y estar muy cerca del negocio, si no, no sirve para nada, su practicidad. De otro me llevo la importancia de la autonomía y delegar y confiar en los equipos y crear un entorno de trabajo sano. Es muy importante que en las empresas haya entornos de trabajo sanos y transparentes. Y recuerdo una anécdota muy buena de uno de mis líderes que me dijo un día, si quieres quejarte, ven y quéjate, pero si no, resuélvelo tú sola porque puedes. Y tenía razón. ¿Para qué elevar una queja a un problema cuando en mis manos estaba resolverlo, ¿no? Y a partir de ese momento aceleré el resolver cosas en mi vida. De todos me llevo algo bueno. Elvira Arango, directora corporativa de Liderazgo y Cultura de MAPFRE, queremos agradecerte mucho que nos hayas acompañado en este Foro Visión SEO. Gracias a vosotros. Iñaki, bueno, así llegamos al final de esta edición, después de
varios conceptos que quedaron aquí. Hemos hablado de valores, hemos hablado también de los valores personales que han motivado también a Elvira. Así que bueno, así llegamos al final y nos volveremos a ver en la próxima edición. Claro que sí, nos vamos con energía, porque Elvira nos ha transmitido esa energía tan necesaria para el alto rendimiento empresarial. Exactamente. Muy bien, así llegamos al final de este Foro Visión SEO. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado, agradecemos a la gente que ha participado a través de sus comentarios, a través de las preguntas, y te dejamos con este cierre para que veas un momento muy, muy valioso, muy emotivo, que es el momento cuando los profesionales que egresan de UNIR reciben su título, su máster o su grado. No te pierdas este momento. Nos vemos muy pronto. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy, muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.